no oramos por la predicación, ¿o sí? ¿No, verdad? Acompáñenme, por favor. Amado Padre, bendito seas eternamente y por siempre. Gracias te damos por tu palabra, por tu santísima palabra que el día de hoy podemos estudiar, podemos meditar con libertad en esta ciudad. Gracias te damos, amado Padre, porque tenemos esta bendición y esta oportunidad. Te suplicamos, por favor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones y quites de nosotros cualquier tipo de distracción que nos estorbe para aprender, para entender de tu palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, a que nuestro corazón y nuestra mente sean sensibles y abiertos a la misma, para que podamos conocerte mejor, para que de esa manera te podamos adorar, alabar y glorificar, Señor Todopoderoso. Te suplicamos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos el día de hoy a repasar y a recordar, y también para los que no nos pudieron acompañar, algunas cosas que aprendimos en la semana pasada y bueno, rapidito algo de la antepasada. Vimos que el creyente está invitado a entrar en el reposo de Dios. A ese reposo no entra el no creyente, sino únicamente el creyente. Y se entra por fe. Pero no es el reposo que el mundo da, porque el reposo que el mundo da es un reposo engañoso. El reposo de Dios es un reposo que te permite conseguir las cosas no por tu esfuerzo, sino por lo que Dios ha hecho. También te libera de preocupaciones, de perturbaciones, te sostiene, te afirma, te da confianza, echa fuera tus temores. Todo esto lo consigue el creyente, como por la mera fe. El reposo de Dios, al igual que la vida eterna, comienzan en esta vida y no terminan. Ese reposo es accesible para todos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ahora, toda vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, es importante aferrarnos a esta fe, agarrarnos bien fuerte de la fe, no retroceder. Tener el entendimiento es importante, no solo conocer la palabra de Dios, sino entenderla. Entender la palabra de Dios y también no dejar que la palabra sea ahogada por las mismas preocupaciones, por la influencia o por el rechazo de familiares, de amigos, de compañeros de la escuela, el engaño de la riqueza. Es importante tener confianza y saber que Jesús conoce nuestras debilidades y nuestras dificultades. Vamos a continuar hablando de eso el día de hoy. Y también es importante que nos acerquemos al trono de Dios. En Apocalipsis encontramos un trono y ahí encontramos el gran juicio o el juicio del gran trono blanco. Y cuando nosotros leemos eso vemos algo bien terrible, porque hay un juicio de castigo. Pero ese juicio, ¿para quién es? Ese juicio es para el no creyente. Y hay una gran diferencia, porque cuando el creyente se acerca a ese trono, encuentra algo diferente. Encuentra misericordia, encuentra gracia. Y es parte de lo que vimos la semana pasada. Y el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a acercarnos al trono de la gracia para también encontrar ayuda en ese momento que más lo necesitamos. Y mira, un pecador lo que más necesita es gracia, es perdón. Eso es lo que más necesitamos, porque lamentablemente seguimos pecando. El día de hoy vamos a comenzar una parte que va a llevar varios capítulos,
en esta carta a los hebreos o israelitas. Tenemos que recordar que los israelitas conocen de Dios. En aquel tiempo conocían de Dios. Dios Padre no les era ajeno. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, el escritor a quien quiere presentar, no a Dios el Padre, sino a Jesucristo, su Hijo, pero a Jesucristo como sacerdote. Vamos a ir desarrollando a partir del día de hoy y en varias semanas todo esto. Que Jesucristo es este sacerdote. Vamos en los 3 primeros versículos del capítulo 5 a comenzar el día de hoy con nuestra meditación de hoy. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Los primeros 3 versículos del capítulo 5 dan los requisitos que cualquier persona debería cumplir para ser nombrada sacerdote. Eso es lo que los israelitas aceptan, lo que los hebreos aceptan. A continuación, en los versículos del 4 al 9, que vamos a ir desarrollando, el Espíritu Santo lleva al escritor a desarrollar cómo es que Jesucristo cumple con estas características o con estos requisitos. Así es de que vamos a comenzar remontándonos al Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 28, Dios dice a Moisés que traiga a alguien para que sea sacerdote. Y no solo él, sino su descendencia. Vamos ahí, Éxodo 28. Haz que comparezca ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar, y Itamar, de entre todos los israelitas. Ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como mi sacerdote. Entonces aquí tenemos a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos eran sacerdotes, pero el sumo sacerdote era Aarón. El sumo sacerdote, el principal, el máximo. Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios de entre los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona se quiere hacer líder o bien se rebela en contra del líder? Vamos a verlo en el libro de Números, capítulo 16. Coré, que era hijo de Isaac, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una diferencia. En los versículos anteriores, ¿quién escoge a Aarón y sus hijos? Dios. Y en este caso, ¿quién escoge
a estos líderes o quién reconoce a estos líderes? Los hombres. Es algo distinto. En muchas ocasiones, los que se rebelan contra la autoridad, contra el liderazgo, son personas de renombre, son personas reconocidas en la comunidad, son personas que se les reconoce con cierta autoridad, con cierto conocimiento, inclusive de Dios o de su palabra, y entonces tienen el respaldo de muchos y también tienen la influencia sobre muchos, no digo sobre todos, pero sobre muchos. En este caso, por ejemplo, tenemos a 250 personas que están apoyando esta rebelión que encabeza un bisnieto de Leví. Y vamos a ver, mismo capítulo, unos versículos adelante, qué es lo que el Señor piensa y qué es lo que el Señor opina respecto de esto, cuál es el punto de vista de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente: aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. Entonces estos rebeldes tienen el apoyo de varias personas, pero el líder escogido por Dios tiene el respaldo de Dios. Dios es quien le respalda. Vemos aquí cómo a Dios no le gusta que haya rebeliones, a Dios no le gusta que haya divisiones, a Dios no le gusta, le molesta que las personas vayan en contra de aquellos a los cuales Dios mismo ha designado como líderes. Dios respalda a quien llama. Entonces aquí el Señor hace saber qué es lo que piensa a Moisés y le dice: ordénales. Es una orden. Mira, a veces tristemente llegan a suceder divisiones en la iglesia o personas que se van y algunos a veces no entienden, pero la misma Biblia le dice a Moisés: ordénales que se alejen. Hey, aléjate de esta persona divisoria, aléjate de esta persona que se fue de la iglesia. Eso mismo que le ordena Dios a Moisés lo podemos aplicar hoy. Algunos a veces no lo entienden y todavía siguen ahí. Eso causa problema. Eso causa problema en la iglesia. Eso causa problema y causa división. Continuamos en Números 16. Moisés siguió diciendo: ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y que se trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menosprecian al Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Toda autoridad fue puesta por Dios. Y aquel que está en contra de la autoridad está en contra de Dios. Se rebela ante Dios, menosprecia a Dios. Es tremendo. Continuamos, mismo libro de Números, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que Dios hace. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando:
corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Esta acción que sucede con Moisés, como les comento, es algo que ha venido sucediendo por muchos años y lamentablemente sigue sucediendo el día de hoy. Entonces Dios mismo hace algo que es verdaderamente increíble. Desde que a mí me tocó el temblor del 86 y luego el del 90 y algo y el día y cada vez que hay temblores tú ves que la tierra se abre. Pero hasta el día de hoy, en mi corta vida, no he visto que la tierra después se vuelva a cerrar. ¿Cierto? No sé si alguno de ustedes ha visto cosas semejantes. Pero aquí vemos una cosa tremenda que hace Dios. Dios hace que la tierra se abra. Coré, Datán, Abirán y 250 personas, o sea, es un boquete lo suficientemente grande. Se abre la tierra y luego se cierra. ¡Pum! Muertos ahí, enterrados vivos, por la mano de Dios. Porque Dios está en contra de aquellos que causan división. Y eso no solamente pasa en tiempo de Moisés. Viene nuestro Señor Jesucristo, hace a sus 12 discípulos. Vale la pena también recordar que aún los discípulos fueron ni siquiera escogidos por voluntad propia. Dios mismo los escogió. Jesucristo personalmente escogió a cada uno de sus 12 discípulos. Y cuando los hermanos de buena fe y de buena voluntad reemplazaron al traidor, de todas maneras, él no era. Tuvo que ser alguien que Jesucristo mismo escogió en persona, el 12avo, que es Pablo. Y entonces esto que sucede con Moisés, varios años, muchos años después, vuelve a pasar y sigue pasando en las iglesias. Por eso es que Pablo da la siguiente advertencia en la carta a los romanos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Si te diste cuenta, subrayé una palabra de lo que pasa en el libro de Números. ¿Qué es lo que dice el Señor? Apártense de ellos y aún de sus pertenencias. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Apártense de ellos. Apártense de ellos. A veces se crea cierto vínculo, cierta amistad con determinadas personas y cuando se van las personas, lo que Dios dice, no lo que yo digo. Lo que Dios dice es, apártense de ellos. Y muchos a veces no lo quieren hacer. Ay, es que mi amigo, mi amiga, mi comadre. Apártate de esa persona. Apártate. Nos cuesta. Pero mira, si no te apartas de ellos, lo que va a suceder es que te vas a contaminar con sus ideas, con su rebelión. Y te vas a ir por ahí y al poco tiempo, eso se va a hacer un run run y lo vas a disgregar aquí y entonces vas a tener a 1, a 2, a 3, a 10 con esas mismas ideas y entonces se van a ir jalando. ¿Y qué es lo que dice aquí? Con palabras suaves, con halagos. Y esto trae a mi mente algo que nosotros encontramos en el segundo libro de Samuel. Espero que ya lo hayas leído, si no te lo platico. Resulta que llega un cierto momento en el cual Absalón, hijo de David, se para a la puerta de entrada del reino. Y entonces a las personas que vienen ahí, les dice, no hombre, allá ni te van a escuchar, mira ven, yo sí te escucho, yo sí te entiendo, yo sí te comprendo. No, si no le hagas caso a ese muchacho de pelos parados, no sabe pero yo sí te comprendo, yo sí te entiendo, no. Es que él no te entiende, pero yo sí. No, pero tú qué bonito cantas.
qué bonito predicas, qué bonito enseñas. No, hombre, vente conmigo. Y entonces, con palabras engañosas, suaves, mentirosas, halagadoras, ¿qué es lo que hacen? Engañan a los ingenuos. Y entonces muchos siguieron a Absalón. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca que las personas se levantan en contra de aquel que fue escogido por Dios, del ungido. ¿Quién fue el ungido? ¿Quién fue el escogido? David. Y entonces las personas ahora, ¿quién siguen? A Absalón. ¿Por qué? Porque es el que les habla bonito. No, mira, no vayas allá porque allá te hablan rudo. Aquí sí te voy a hablar bonito. Aquí no te voy a decir no hagas esto, no hagas aquello. Haz lo que quieras. Al fin que tenemos la gracia. Chispas. Chispas. Lo siguen. ¿Y a dónde vino a terminar Absalón? En la muerte. ¿Y a dónde vinieron a terminar aquellos que siguieron a Absalón? En la muerte. ¿Y qué pasó con David? Siguió reinando. Dios sostiene, respalda a aquel que escoge. Pero estamos hablando en este momento de manera específica ¿de qué? Del sacerdocio. Entonces, lo que a Dios le agradaba en el tiempo de Moisés, le agrada en el tiempo de los discípulos y le sigue agradando hoy. Y lo que a Dios no le agradaba en tiempo de Moisés ni en el tiempo de los 12 apóstoles, el día de hoy es igual. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no necesita mejorarse. Dios no necesita actualizarse. No necesitan que le hagan un upgrade, un update. No, pues es que ya estás en la versión 1.0. Dios, pásate a la versión 3.25 porque ahora las cosas han cambiado. ¿No? Dios es perfecto, Dios es completo. Dios no necesita que se le enseñe nada. No necesita ninguna actualización ni mejora. Dios es bueno, Dios es perfecto. Y entonces regresamos a nuestro pasaje de hoy en la carta a los Hebreos, capítulo 5. Empezamos en el versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, ¿cuál es la primer característica de un sacerdote? Es escogido por Dios. Y tiene el trabajo de ofrecer regalos y sacrificios a Dios. Esto es reiterativo y lo volvemos a encontrar en el capítulo 8. El día de hoy, a diferencia de otros domingos, vamos a leer más que lo que yo voy a comentar. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios. Pero, ¿cómo es que es nombrado, escogido? No es nombrado por propia voluntad. Bueno, vamos a Hebreos 5:4. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. ¿Qué es lo que dijo Dios? Y leímos hace un ratito en Éxodo 28. Que se presenten contigo Aarón y sus hijos, porque yo lo voy a nombrar el sacerdote principal, el sumo sacerdote. Entonces, Aarón no se escogió a sí mismo. Él no dijo yo, ¿no? Dios lo escogió, Dios lo llamó. Nosotros, en esta iglesia y en las iglesias bíblicas, creemos y reconocemos que de la misma manera que los sacerdotes, los pastores son escogidos por Dios, no por iniciativa propia. Lamentablemente el día de hoy hay muchos que por iniciativa propia se nombran pastores, se hacen pastores. Yo soy aquí el pastor, ya tengo mi iglesia. ¿Y quién te nombró? Yo. ¿Por qué? Porque aquella iglesia no me gustaba. Porque no estoy de acuerdo. Bueno, ¿y quién te respalda? ¿Quién te nombró? ¿Qué grupo de líderes o de pastores te nombró a ti como pastor? No, pues nadie, pero como no estoy de acuerdo con aquellos, yo soy pastor. Entonces, ¿cómo comienzan esas iglesias? Por inconformidad.
Y entonces se comienzan a llevar a las personas de la iglesia, ¿cómo? Con halagos, con lisonjas, con palabras engañosas y dulces y suaves, que es lo que vimos hace un momentito. Y entonces se allegan de personas disidentes. Y el punto es este: un sacerdote no se puede hacer a sí mismo sacerdote, y un pastor no se puede ni se debe hacer a sí mismo pastor. Tiene que ser nombrado por alguien. Por alguien. Dios escoge, Dios llama. Versículo 2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Entonces, ¿cuál es la segunda característica de un sacerdote? Que se identifica con aquellos que son de su comunidad. ¿Por qué? Porque está sujeto a las mismas debilidades. Tiene las mismas debilidades. Vamos nuevamente al libro de Números, en el capítulo 15. Podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. El sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad israelita y serán perdonados porque fue un pecado inadvertido y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego y un sacrificio expiatorio por el pecado. Si ustedes se den cuenta, ahí subrayé dos palabras. Los que pecaron inadvertidamente serán perdonados. Mismo capítulo, un poquito más adelante. Si es una persona la que peca inadvertidamente, deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. Una sola ley le aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Como para el extranjero que acepta a Cristo como su Señor, aunque no sea israelita. Entonces, ahora tenemos algo bien importante que resaltar. El sacerdote suplicaba, el sacerdote presentaba un sacrificio, una ofrenda para el perdón de los pecados de todo el pueblo, porque a veces todo el pueblo pecaba, o una sola persona pecaba. Pero si se dieron cuenta, subrayé la palabra inadvertidamente. Inadvertidamente, ¿qué quiere decir eso? Que lo hace por ignorancia, que lo hace por descuido, que la persona no tiene la intención de pecar, que no planea pecar, que no lo hace de manera deliberada. Eso es pecar inadvertidamente. Entonces el sacerdote, por mandamiento de Dios, porque eso es algo que Dios le mandaba al sacerdote, ese era el trabajo del sacerdote. El sacerdote tenía que pedir, tenía que suplicar por la persona que pecó o por todo el pueblo, si es que todo el pueblo pecó, y ofrecer un sacrificio por todo el pueblo o un sacrificio por la persona que pecó. Y entonces la persona que pecó de esa manera, inadvertidamente, que no fue adrede, era perdonada. Pero el sacerdote no estaba obligado a orar por todos, ni ofrecía sacrificios por todos. Como nos lo dice el mismo capítulo de Números en los siguientes versículos 30. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa, por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Entonces, tenemos ahora el otro caso, el caso de la persona que peca como deliberadamente. Deliberadamente es con la intención de pecar, de manera planeada, de manera pensada.
¿Qué es lo que pasaba con la persona que pensaba pecar, que planeaba pecar? Que planea pecar. Es eliminada. ¿Por qué? Porque el que peca de esa manera desprecia a Dios, ofende a Dios. Entonces nosotros siempre tenemos que cuidar cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros deseos. Amados, como creyentes, de ninguna manera tenemos que tener el deseo de pecar. No tenemos que planear pecar. De pronto, escuchamos un montón de testimonios de personas que no vienen a esta congregación. Esto no pasó aquí. Pasó en un cierto lugar. Se acercan saben que mi esposa y yo trabajamos para el Señor, y en alguna ocasión una persona se acerca con mi esposa y le dice: ay, hermana, es que fíjese que pues no sé ni cómo, pero tuve relación sexual con un hermano de la iglesia. ¿Qué pasó? Eso no es pecar inadvertidamente. ¿Por qué? Porque no es que de pronto digas: ay, de pronto me dormí y cuando me desperté estaba en una cama de hotel. Eso no sucede, ¿verdad? Eso no es inadvertidamente. Porque tuvieron que decir: ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? Ahí no, ese no, mejor más para allá. Ah, no, ahí sí vamos, sale. Pues así le hacemos. Eso ya fue pecar, ¿qué? Deliberadamente. Con la intención de pecar, con el deseo de pecar, con el plan de pecar. Entonces, esos pecados no son perdonados por Dios. Ándale. El creyente no tiene que tener ese deseo de pecar. Más adelante, semanas posteriores, vamos a meditar en un pasaje en el capítulo 10. Ahorita solamente lo vamos a mencionar así de breve. Capítulo 10, Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y ahora dices: bueno, pues una vez, nomás fue una. Bueno, el Señor puede que sí te dé el chance. Dice: bueno, sale, te la paso. Bueno, ya me dijiste que amaneciste ahí, ¿no? Te agarraron dormida y por eso amaneciste ahí. Pero ahora llegamos a un punto todavía más, obstinadamente. Ya no fue una, sino 2, 3, 4, 5, 10 veces o más, ¿no? Dices: ah, caray. Eso no fue ya un accidente. Eso ya fue obstinadamente. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ya para ti no hay remedio, no hay sacrificio por el pecado, no hay nada. A ti lo que te espera es el juicio y el lago de fuego. El juicio delante del gran trono blanco, lago de fuego y adiós. Y no me meto más en eso, porque si no, ya nos metemos a la predicación de capítulo 10, apenas vamos en el 5. Entonces, amados hermanos, el asunto de pecar lo debemos tomar con mucha seriedad. Tú ya eres un creyente, tú ya eres un cristiano, y te das cuenta que hay algo que no tienes que hacer. Amado mío, quita eso de tu vida, quita eso de tu corazón, quita eso de tus pensamientos. No lo debes hacer, no está bien, te arriesgas demasiado. Dirían en el barrio: le juegas al vivo. No lo hagas, por favor. Entonces, el sacerdote pedía nuevamente por aquellos que pecaban, ¿qué? Por ignorancia, porque no sabían que era pecado, porque no se daban cuenta que lo estaban haciendo. Ese es el trabajo de un sacerdote. Y entonces el Señor Jesús cumple perfectamente con ese trabajo. ¿Por qué? Aún estando en la cruz, lo están crucificando. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesús?
está rogando por las personas que lo están crucificando. Y si tú recuerdas eso, lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas. El Señor Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están pecando inadvertidamente, no se dan cuenta. Pero no así algunos escribas y fariseos, algunos que conocían la ley, algunos que sabían del Mesías, aquellos que por celos, por envidia, lo mandaron a crucificar. Él estaba orando por ¿quiénes? Por aquellos que no sabían ni lo que hacían, que seguían órdenes, que iban ahí en la bola y que hacían bulla y que no sabían qué es lo que estaban haciendo, no sabían que estaban crucificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, el Señor Jesucristo está cumpliendo su ministerio sacerdotal al pedir por aquellos que estaban pecando inadvertidamente. Hebreos 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Entonces, el Señor Jesús no se glorifica a sí mismo, no se da él la fama. Me recuerdo en alguna ocasión una persona le dice: maestro bueno. ¿Y qué es lo que le dice? No hay bueno, sino uno solo, Dios que está en los cielos. No me digas bueno. Él podía, y tenía todo el derecho de decir: claro, pues yo soy bueno, pues soy el Hijo de Dios, soy perfecto, soy santo. Pero de todas maneras, con todo y tener eso, en los días de su carne no se glorificó a él mismo, sino que le dio siempre, en todo el tiempo de su encarnación, la gloria a Dios Padre, y dio a conocer a Dios el Padre. Y entonces, esto que aquí la carta a los hebreos está mencionando es algo que los israelitas conocen, porque esta es una cita del Salmo 2. Tenemos que recordar que esta carta está escrita a personas que conocen a Dios, que aceptan a Dios, pero que no conocen a Jesús y que deben conocer a Jesús y lo deben aceptar como ese escogido, ese ungido, ese Mesías, ese sumo sacerdote. Vamos al Salmo 2. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Entonces Dios Padre reconoce a Jesucristo como su Hijo, engendrado, no creado. Eso es parte de nuestra fe, es parte de nuestro credo, es parte de lo que creemos. Creemos que Él fue engendrado, no creado. Él no es creado, Él no es parte de la creación, es el creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 8, Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Entonces, el Señor Jesús no se hizo a sí mismo sacerdote. Dios Padre lo hizo sacerdote, Dios Padre lo escogió. Él está aquí suplicando por los que pecan inadvertidamente. Él está para cumplir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Continuamos en Hebreos 5 y llegamos al versículo 6. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, esto mismo se vuelve a reiterar en el versículo 10 de este mismo capítulo. 2 veces en el mismo pasaje se menciona a Melquisedec. ¿Por qué? Porque al escritor le interesa dejar muy claro, subrayado a Melquisedec. Vamos a versículo 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuevamente, se le predica a un hebreo, a un judío,
en base a lo que ellos conocen, creen, aceptan. Ellos creen, ellos aceptan los salmos, ellos aceptan los profetas, ellos conocen los salmos, ellos conocen la ley, ellos conocen los profetas. Entonces, aquí a través de esta carta se les está haciendo referencias a cosas que ellos conocen o deberían conocer. Esta es una referencia al Salmo 110. Vamos a leer Salmo 110. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién es este hombre Melquisedec? Vamos a conocer un poquito acerca de él en el libro de Génesis, capítulo 14. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Salem, es decir, en el valle de Rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Tenemos que recordar que Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Todavía Dios no le decía que era Abraham, todavía era Abraham. Y entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob, que es Israel, engendró a 12 hijos, entre los cuales tenemos a los judíos, por supuesto, a Leví. Y Leví tuvo a 3 hijos varones, Gersón, Coat y Merari. Coat tuvo un hijo llamado Amram, y Amram tuvo a 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Entonces, Aarón es bisnieto de Leví. Si ustedes se recuerdan hace un ratito que estábamos platicando del libro de Números, capítulo 15, Coré era ¿qué? Bisnieto de Leví. Entonces ahí entre primos, un primo le tenía ahí como que, oye, pues yo también soy levita y yo tendría que estar ahí porque... ¿Qué pasa? Vemos aquí que respecto de Jesús y de su sacerdocio no se hace referencia a Aarón. ¿Por qué nos fuimos hasta Abraham y por qué les vine diciendo ahí la genealogía de Abraham? Porque tuvieron que pasar varios nietos. Leví entonces es que bisnieto también de Abraham. Y Moisés es bisnieto Aarón es bisnieto de Leví. Entonces aquí el libro o la carta de Hebreos se remonta a alguien que es anterior a Aarón. Porque para los israelitas el sumo sacerdote es ¿quién? Aarón. Dios mismo dijo que él era el sumo sacerdote. Pero aquí la carta a los hebreos no se va ni siquiera a Aarón, sino a alguien que es anterior a Aarón, y no solamente anterior, superior. ¿Qué es lo que encontramos en este hombre Melquisedec? Versículo 18, rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, resulta que Melquisedec es superior a Aarón, porque Aarón únicamente fue sacerdote, pero Melquisedec es rey y sacerdote. Por eso es que nos dice la Escritura, y lo vamos a ver aquí: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según el rango, según al nivel de Melquisedec, no al nivel de Aarón, sino al nivel de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente es sacerdote, es rey.
en la mente de los israelitas cuando pensaban en un rey. ¿En quién pensaban? En David. Entonces, inclusive a Jesús le decían hijo de David. Y el mismo Señor Jesús dice, yo no soy hijo de David, soy la raíz de David, yo soy el que hice a David, soy superior a David. Entonces tenemos a alguien que es rey como David y aún superior a David, y es sacerdote, pero no como Aarón, sino todavía superior a Aarón. Entonces cuando se dice del orden de Melquisedec, aquí el escritor está diciendo, hay niveles. El nivel de Jesús es superior al de Aarón, porque es sacerdote y rey. Sacerdote y rey. Entonces, nosotros encontramos en Jesús una superioridad a Aarón. De tal manera que al día de hoy, cualquier persona que se haga llamar sumo sacerdote o sumo pontífice, ¿te suena esa palabra? Sumo pontífice es sumo sacerdote, es lo mismo, es un sinónimo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está pretendiendo sentarse en el lugar de Jesús. Es un usurpador, es un rebelde, es como Coré. Quiere ocupar un lugar que no le toca, que no le corresponde. Sumo sacerdote hay uno, y no está en Roma, está en el cielo, y se llama Jesús. Hay un sumo pontífice, su nombre es Jesucristo, no hay otro. Entonces no puede haber dos sumos pontífices, hay solo uno, se llama Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Entonces, nosotros deberíamos decir al día de hoy, no solamente que tenemos a un sumo pontífice, sino que tenemos al único y suficiente. No hay uno, sino único, no necesitamos otro. ¿Por qué? Porque al día de hoy no necesitamos hacer ningún sacrificio, no necesitamos ningún intermediario entre Dios y los hombres, más que ¿quién? Más que Jesús. Si necesitamos pedir perdón por un pecado, vamos directamente a Dios a través de Jesús. Si necesitamos pedir ayuda, necesitamos entonces y llegamos directamente a Dios a través de Jesús. Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, etc. Nuestro sumo sacerdote. Continuamos en Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Entonces, como lo leímos en el versículo 2, y esa es una de las características que debe tener un sacerdote, es que se identifica con las debilidades humanas. Entonces, él ofrece súplicas y oraciones con lágrimas. ¿Por quién? Por él mismo. Jesucristo oró por él mismo. Jesucristo es frágil como nosotros. Bueno, era frágil, ahorita no. En su tiempo en carne, encarnado, era frágil como nosotros. Era débil como nosotros. Se cansaba, se acaloraba, sudaba, lloraba, le daba sueño, se cansaba, se fatigaba, sentía el dolor de su carne, y cuando él sabía lo que le esperaba, ¿por qué? Porque él sabía lo que era tener un dolor de cabeza, tal vez por el sol. ¡Ay! Caminar en el sol, qué calor. Sabía lo que le esperaba, sabía lo que era una cortadura ahí con el cepillo mientras que cepillaba la madera. Muy posiblemente se dio a lo mejor algún martillazo cuando estaba haciendo algún mueble. ¡Ay, Dios mío!, ¿verdad? ¡Qué dolor! Y entonces, él, cuando estaba en angustia, nos enseña y nos da el método, el camino, la forma de cómo salir de nuestras dificultades, de nuestras angustias. Porque Jesucristo se angustiaba.
porque tenía dificultades igual que tú y que yo. Pero muchos de nosotros cuando nos viene la angustia no sabemos ni qué hacer. Y el Señor Jesús nos dice qué es lo que hay que hacer cuando hay dificultades. Tú tienes una dificultad, tal vez el día de hoy, tal vez con tu casa, tal vez con tu coche, tal vez con el predio, con la luz, que hay que pagar los impuestos, que si ya está bien lejos mi trabajo, que si ya me quieren correr, que si... Pero mira, nada de eso se compara con que te digan el día de mañana te voy a matar en una cruz. Eso sí son dificultades. Y eso sí es algo como para angustiarte. Que tú sepas que te vas a morir mañana y exactamente a qué hora. Mañana al mediodía te van a estar clavando unos clavos y vas a estar 3 horas ahí colgado. Ups. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Suplica al Señor para que le ayude, para que lo fortalezca. Lucas 22. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Llega un momento en el que el Señor Jesús dice, la verdad, no quiero. Porque dice, no mi voluntad. Y llega un momento en el que el Señor dice, ay, no se podrá hacer de otra manera. Lo dice y lo encontramos en los evangelios. Señor, Padre mío, ¿no habrá otro modo de salvar a estos pecadores? La verdad es que yo sé que esto va a doler y un montón. La verdad me va a doler y no quisiera pasar por esto, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy obediente. Vamos a Hebreos 5 del 8 al 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y mira, como padre, Dios nos enseña a ser padres. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos con los hijos? Queremos que no sufran, que no se caigan, que no les duela nada, que no se raspen. Pues déjalo que se caiga, déjalo que se raspe, déjalo que le duela, déjalo que sufra, déjalo hoy y dile, hijo, el día de hoy hay poco dinero y hoy pues vamos a comer nada más frijoles. Aunque tú ya sé que todos los días a tus hijos les das arrachera y cochinita pibil y cortes de carne, puras pechuguitas a la cordon bleu y le dices, hijo, charros, hoy nomás hay frijoles. Frijoles charros no, charros nomás puros frijoles. ¿Y quién nos enseña a ser padres? Dios. ¿Y qué es lo que dice? Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Entonces Jesucristo era un muchacho desobediente. No, de ninguna manera. Pero aunque era obediente, se hizo súper más obediente. ¿Cómo? Sufriendo. Eso es algo que como papás, como nos dejamos engañar por el mundo, queremos que no sufran, que nada les falte, que nada les pase. No es la mejor manera de que tus hijos sean obedientes. Como ya lo hemos dicho antes, no les des a los hijos todo lo que quieren, todo lo que te pidan. Es la mejor, darles todo lo que quieran y todo lo que le pidan, es la mejor manera de hacer un ladrón, un ratero, una persona deshonesta, tranza y etcétera. Pero estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo se perfeccionó a través del sufrimiento. Y entonces, mira nada más, a pesar de Jesús ser perfecto, todavía más.
Entonces así como que la explota de cabeza, ¿verdad? La cabeza te explota y se te cruzan y dices, ¿cómo es posible que el Señor Jesús todavía se pudiera perfeccionar? Sí, ¿por qué? Porque Él estaba en carne. Y su carne, toda su carne tenía que ser perfecta. Toda su carne tenía que ser perfecta. Y entonces el Señor Jesús nos muestra en su vida, en esta tierra, que sí se puede. Que sí se puede. La salvación, pasando al siguiente punto, la salvación es para todos los que obedecen. Ahora no nos vamos a confundir. La salvación no es por obras. La salvación no se obtiene porque, entonces, si yo soy obediente, me voy a ir al cielo. No se trata de eso. La aclaración nos la da Pablo en la carta a los romanos. Mira lo que dice Pablo en esta carta. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para presumir a todas las naciones que obedezcan a la fe. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Esa es también otra referencia del Antiguo Testamento. Pero, ¿a qué se refiere con la obediencia? La obediencia a la fe. Una cosa que tú tienes que hacer es creer. La salvación eterna es por fe. La salvación eterna es por creer. Y a lo que tenemos que obedecer es a la fe. Es decir, tenemos que creer en Dios Padre. Tenemos que creer en su Hijo Jesucristo. Tenemos que creer en el Espíritu Santo. Y tenemos que creer que Jesucristo es el ¿qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Jesucristo es el sumo sacerdote. Tenemos que creerlo. A eso se refiere con obedezcan a la fe. Obedezcan, créanle a Dios. No le crean al enemigo. Créanle a Dios. Créanle a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es por fe y somos justificados por fe. De principio a fin. De principio a fin. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? El día de hoy aprendimos que Jesucristo cumple con los requisitos que lo califican como sumo sacerdote y los supera. Primeramente, que Él, como sumo sacerdote, fue escogido por Dios de entre los hombres. Por eso era necesario que se hiciera hombre. Que Jesucristo es el único que cumple no solo con ser sacerdote, sino con ser rey. Y entonces Él es el único que se merece ser llamado sumo pontífice. Lo tercero que aprendimos, que Jesucristo como sacerdote es un simpatizante de los hombres, se identifica con los hombres, entiende a los hombres. ¿Por qué? Porque se hizo carne, entonces Él comprende nuestras debilidades. La cuarta cosa que aprendimos el día de hoy, que Jesucristo como sumo sacerdote realiza sacrificios por los hombres. ¿Y cuál fue el sacrificio que Jesucristo hace por los hombres? Se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Y la quinta cosa que aprendimos el día de hoy es que Jesucristo es el autor de la salvación de todos los que le obedecen en fe. Eso es lo que aprendimos hoy. Y espero que lo guardemos bien en nuestra mente y en nuestro corazón y que sepamos que nos conviene un sacerdote así y que lo tenemos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso y precioso sacerdote que nos has enviado. Gracias te damos porque Él fue obediente, porque Él te glorificó. Y gracias a todo lo que te glorificó el día de hoy estamos aquí, en este lugar. Señor, aceptamos a Jesús como este sumo sacerdote perfecto. Aceptamos a Jesús como nuestro intermediario contigo. Aceptamos a Jesús
y aceptamos que hizo este sacrificio por medio del cual podemos llegar a tu presencia sabiendo que somos perdonados. Porque, Señor, antes vivíamos pecando porque no sabíamos lo que hacíamos. Señor, ahora te suplico, por favor, Dios nuestro, que nos ayudes a darnos cuenta de las cosas que no te agradan, para que las quitemos, las eliminemos definitivamente de nuestras vidas para no ofenderte. También, amado Padre, te suplico que nos ayudes a alejarnos de todos aquellos que se rebelan, de todos aquellos que no te aceptan a ti, a tu Hijo Cristo Jesús, y a cada líder que tú has llamado y que tú has puesto para cuidar de tu rebaño. Señor, gracias te damos en su nombre, en el nombre de nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Sabes qué nos faltó?